La Semana Santa comienza y termina con alegría. Por eso, el día que hoy se celebra no es simplemente recordar algo pasado. La procesión del Domingo de Ramos es la unión de la fe y la esperanza de todos los creyentes del mundo en el propósito de seguir a Cristo. La entrada en Jerusalén sucedió 5 días antes de su muerte. Fue una entrada grandiosa y humilde. Las calles estaban colmadas de peregrinos para celebrar la Pascua judía. Fue su entrada triunfal a la ciudad donde hallaría su muerte. Domingo de Ramos. Al llegar a Jerusalén, Jesús y sus apóstoles se reunieron en el Monte de los Olivos. Jesús se dirigió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea y enseguida encontraréis un burro atado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, diréis: el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Los discípulos hicieron lo que ordenó Jesús. Trajeron el burro y pusieron sobre su lomo un manto para que se montara en él. Jesús se subió y así entró en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Entre la muchedumbre que lo seguía, unos tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de olivos y las desplegaban a su paso, y otros agitaban palmas en sus manos. El gentío que iba delante de él y el que seguía detrás, entre cantos y aclamaciones decía: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y la gente se preguntaba: ¿quién es este hombre? Y los que lo seguían respondían: este es el profeta Jesús, el Nazaret de Galilea. El Domingo de Ramos, Jesús aceptó el homenaje de fe de su pueblo, sabiendo que se acercaba la hora en que daría su vida por todos. Domingo de Ramos. Jueves Santo. Jesús celebra la primera misa y lava los pies a los apóstoles. Jesús le dijo a sus discípulos: Id a preparar la cena de Pascua. Faltan 2 días para que entreguen a este hombre y lo crucifiquen. ¿Dónde quieres que preparemos la cena?, le preguntaron Juan y Pedro. Id a la ciudad. Ahí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle: el maestro pregunta dónde está su habitación, dónde va a comer con sus discípulos el Cordero Pascual. Estaban cenando cuando Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ciñó una toalla. Echó agua en una tina y comenzó a lavar los pies de los 12 discípulos
llegar a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Si no te dejas lavar, no tienes nada que ver conmigo. Entonces, Señor, no solo lávame los pies, también lávame las manos y la cabeza. Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Está limpio todo. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Mientras comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, la alzó hacia el cielo, la bendijo y se la entregó a sus discípulos diciendo: Bebed todos, que esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Dicho esto, Jesús, estremeciéndose, declaró: Sí, os lo aseguro, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros consternados, sin saber de quién lo decía. ¿No seré yo, Señor? ¿No seré yo, Señor? Entonces Judas le preguntó: ¿No seré yo, Maestro? Tú lo has dicho. Lo que vas a hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió por qué le dijo aquello, y Judas se levantó de la cena y partió. Era de noche. Todos van a fallar, como está escrito. Aunque todos fallen, yo nunca te traicionaré, le dijo Pedro. Te aseguro que tú, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Hijos míos, me queda muy poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. Amaos también entre vosotros. Los discípulos, desorientados, le preguntaron: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos seguir tu camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre sino a mí. Quien cree en mí hará obras como las mías y aún mayores. Cualquier cosa que me pidan alegando mi nombre, las haré. No los dejaré desamparados. Mi Padre les dará otro guía que siempre estará con vosotros. El Espíritu de la verdad. La oración en el Monte de los Olivos. El grupo, con Jesús a la cabeza, comenzó una procesión hacia la parte baja de la ciudad de Jerusalén. Cruzaron la puerta de la fuente y, siguiendo la senda norte fuera del muro de la ciudad, llegaron al huerto. 4 horas después de la puesta del sol, se aproximaron al huerto de Getsemaní. Y entonces Jesús se dirigió a sus discípulos, diciendo: Sentaos aquí mientras yo voy a orar. Junto con él fueron Pedro, Santiago y Juan. El resto del grupo se refugió en una cueva para protegerse del frío. Cuando Jesús estaba orando con los 3 apóstoles elegidos,
comenzó a sentir miedo y angustia, y les dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y estad en vela mientras yo rezo. Se adelantó, cayó sobre su rostro rezando y dijo: Padre mío, aparta de mí este trago. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Transcurridas unas horas, Jesús se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Se apartó y volvió a implorar: Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió nuevamente hacia donde estaban los apóstoles, pero estos seguían dormidos. Entonces Jesús volvió a implorar: Padre mío, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la penumbra de la madrugada, a lo lejos, las antorchas de los soldados avanzaban hacia donde estaba Jesús con sus discípulos, que aún dormían. Jueves Santo. Viernes Santo. El Viernes Santo recordamos la pasión y muerte de Cristo. Jesús se encontraba en el Monte de los Olivos con 11 de sus discípulos que aún dormían. De repente, se despertaron ante los gritos de una multitud que, iluminados por el fuego de las antorchas, se acercaban a ellos. Era el grupo de soldados enviado por los agentes del templo que tenían orden de capturar a Jesús. Los apóstoles, atemorizados, huyeron por la colina desapareciendo en medio de la oscuridad de la noche. Junto con los soldados enviados por los sumos sacerdotes, estaba Judas, que les había dado una contraseña. Al que yo bese, es el hombre a quien debéis apresar. Se acercó rápidamente a Jesús y le dijo: Salud, maestro. Y lo besó con insistencia, ante lo cual Jesús respondió: Judas, ¿con este beso me estás entregando? Esas fueron las últimas palabras de Cristo hacia Judas. Al recibir la señal, los soldados apresaron a Jesús y lo condujeron hacia la casa del pontífice Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos esperándolo para juzgarlo. Al llegar a la ciudad, el grupo de soldados con Jesús se dirigió hacia la casa de Caifás, donde se encontraban los pontífices y todo el Sanedrín, compuesto de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Comenzaron a interrogar a Jesús para poder condenarlo, pero no encontraban pruebas. Entonces presentaron falsos testimonios, pero no podían hallar una declaración que lo incrimine. Al fin, 2 personas declararon: Este es el hombre que dijo que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y el pontífice Caifás
levantándose, le preguntó a Jesús: ¿No te defiendes? ¿Nada puedes responder a lo que estos hombres atestiguan ante ti? ¿Es verdad lo que has dicho? Jesús lo miró y continuó en silencio. Y Caifás, enfurecido, lo exhortó: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Desde ahora van a ver cómo este hombre toma asiento a la derecha del Todopoderoso y cómo viene sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice, indignado, rasgó sus vestiduras y se dirigió hacia todos los presentes. «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Hay que condenarlo». Y todos gritaron: «Pena de muerte», y comenzaron a escupirle la cara y a golpearlo. Pedro estaba sentado afuera, en el patio de la casa de Caifás, cuando se le acercó una criada y señalándolo le dijo: «¿También eres Galileo? ¿También estabas con Jesús?». Él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué hablas». Salió del patio hacia afuera y se oyó el canto de un gallo. Al salir, otra criada se le acerca y le dice a los que estaban allí: «Sí, tú estabas con Jesús el Nazareno, seguro que sí, eres Galileo». Pero Pedro volvió a negar jurando: «No conozco al hombre que nombras». «Este es uno de ellos», le seguían diciendo. «No sé, ni entiendo de qué me están acusando». Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro, entonces, recordó las palabras de Jesús en la última cena: Esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Y se echó a llorar desconsoladamente. El Sanedrín encontró a Jesús culpable de blasfemia y por unanimidad acordó que debía morir. Al enterarse que lo habían condenado, Judas sintió un profundo remordimiento por haber traicionado a Jesús. Salió de la ciudad y se ahorcó en una higuera. La ley romana impedía al Sanedrín sentenciar a un hombre en caso de que acarreara la pena de muerte. Entonces, decidieron acusarlo ante el procurador romano. Ataron a Jesús y lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Era de madrugada. Los sacerdotes no entraron al pretorio para poder comer el cordero pascual. En aquella época, las personas dedicadas al culto no accedían a los lugares que no eran puros de espíritu, porque decían que allí
podían contaminarse. El procurador Poncio Pilato salió fuera y preguntó a los hombres del templo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los sacerdotes sabían que al enterarse el procurador de que Jesús se proclamaba rey, éste lo entendería como una sublevación contra el poder del César y lo castigaría con la pena de muerte. Si este no fuera un malhechor, no lo traeríamos aquí, contestaron los sacerdotes. Nosotros no podemos ejecutar a nadie. ¿Por qué no lo interrogas? Él se dice llamar Rey. Viernes Santo.